Por otra parte, en la cartelera de México se está estrenando una película que se llama Olimpia. Esta es una película que, por las fechas, como podrás ver, trata sobre el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil, el movimiento que fue reprimido de distintas maneras a lo largo de ese año y en años posteriores y previos, y que está realizada de una manera muy especial. La película se presenta como una animación, esto se llama rotoscopía, es que se filman actores reales y sobre ellos una serie de dibujantes, de artistas gráficos, pintan sobre como si lo estuvieran calcando. Para este proyecto, el director, que se llama José Manuel Cravioto, reclutó a numerosos diseñadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además, desde los créditos de la película, cuando inicia, una leyenda nos dice que la película fue filmada en esas locaciones. Es una película que va trastocando la realidad y la ficción, porque al final de cuentas nos está contando una historia de muchos personajes, una historia coral, donde vemos a los jóvenes en distintos momentos que participan en este movimiento, qué papel juegan sus padres, cuáles eran sus expectativas y demás, pero además Cravioto, como documentalista que ha sido desde los inicios de su trayectoria, pero que también ha trabajado en la ficción, en series como Monarca, por ejemplo, que también está ahorita de estreno, que ya hemos hablado de ella, bueno, resulta que los integra y toma muchísimos elementos, y además, como una guía muy grande, la película El Grito, realizada por estudiantes del aquel entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC, que de manera clandestina pues se dedicaban a grabar partes del movimiento desde donde podían. Y este es un aspecto del cine, dentro del cine, que también está retratado en esta cinta, donde parte de los personajes, algunos están haciendo, son cineastas, jóvenes, estudiantes, que están justamente tratando de registrar todo esto. ¿Tú ya viste también la película, René? Yo la vi. El aspecto innovador, no sé qué tan innovador sea en realidad a nivel internacional, pero rotoscopía, ¿me dices que se llama? Sí. Bueno. No, y lo han utilizado diferentes directores. Richard Linklater, por ejemplo, tiene varios filmes de esta naturaleza. Con ese estilo, pero bueno, también digo, el hecho de que lo utilices, vaya, no es el primero en hacerlo, pero creo que está bastante bien logrado el asunto. Sí, estéticamente se ve muy bien. Además, déjame decir un dato antes de cederte la palabra. Además del aspecto de que se está calcando las imágenes, el cine se ve a 24 cuadros por segundo, 24 fotogramas. Aquí lo están reproduciendo en 8 por segundo para que se vea un poquito, todavía un poco más el efecto de la animación. Pero es estéticamente fantástico, porque pareciera que cada cuadro está dibujado. Como si fuera un cuadro viviente. Como si fuera un cuadro, una pintura viviente. O sea, fue algo que partió de una filmación a lo que después se le añadió trabajo de postproducción para que pareciera un cuadro, una pintura, ¿no? Y esto también ayudó para incorporar elementos fílmicos originales de la época. Correcto. Y lograr cierta homogeneidad. Correcto. Que le diera continuidad visual a la película. Y que no se desgastaran los realizadores en cuidar que si se ve el coche, que si se ve esto, claro, que tal cosa nos va a delatar. Bueno, no, gracias a ese recurso, me parece que todo queda muy bien integrado. Y entonces vemos cuestiones de corte político, noticieros de la época, fragmentos del Grito, combinado con lo que están viviendo los personajes. Entonces, una cinta que, a punto de llegar a este 51 aniversario de esta terrible masacre que sucedió el 2 de octubre en el 68, bueno, pues está contando una historia a través de una línea muy, muy delgadita que existe entre la ficción y la realidad. Entonces, finalmente son actores que están participando y que presentan distintos puntos de vista. Ahora, sí creo que de pronto flaquea en el guión, y lo digo porque el mensaje que al final se desprende de la película, pues es un mensaje ya muy repetido. Al final no te queda claro cuáles fueron los objetivos del movimiento del 68. Si ves ahí, al final termina con una escena en la Plaza de las Tres Culturas, cuando se da la matanza. La mayor parte de la historia tiene que ver con la ocupación del ejército de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre de ese mismo 1968. Son historias individualizadas de algunos actores. Pero basadas en testimonios reales. En testimonios reales. Ahí está la parte que me resulta también muy interesante, René. No, yo creo que es un trabajo que vale la pena. Es un trabajo que evidentemente hay que ver
ver. Sin embargo, creo que no es la película sobre el 68. Una cinta muy disfrutable que arroja también a nuevas generaciones luz sobre este asunto y que se suma a lo que sucede cinematográficamente desde la película del Grito, que fue producida justamente en esos momentos por todo ese grupo de estudiantes que andaban juntando diferentes fragmentos de esta gran historia que estaban viviendo en ese momento. Desde ¿no? luego. De ese Charlie, documental. se nos acabó el tiempo, como siempre. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias.